Gabriela, muchas gracias por venir. Contrario. Estás aquí por la situación más crucial y desesperante que debe atravesar un ser humano, que es la pérdida de un hijo, a mi criterio, y lo digo desde el otro lado del mostrador, porque hay que vivirlo realmente, ¿no? Uno lo supone, lo imagina, lo ve en otros, pero imagino lo que debe ser realmente cuando sucede en primera persona. A mí me tocó estar del otro lado del mostrador y pensar qué siente esa mamá, qué siente ese papá. Y te juro que ahora que nos pasa, nunca podés llegar a imaginar lo que es. Es la pérdida de todo, no es la pérdida de un hijo. Es la pérdida de las creencias. Es el respirar, el quedarte respirando nada más. Preguntándose para qué. A veces ni preguntándose eso. Es sobrevivir. Nico tenía 24 años. Sí. Él muere a partir de una situación de lo que ustedes denuncian, una mala praxis. Sí, absolutamente. Mi hijo muere de meningitis bacteriana y pueden preguntarle a cualquier médico, que sea médico real, que la meningitis bacteriana, el único antídoto contra la meningitis bacteriana es un diagnóstico oportuno, un diagnóstico que da un médico. La meningitis bacteriana tiene algunos síntomas clarísimos, que son los dolores intensos de cabeza, un dolor insoportable, un dolor que no te deja pensar, que eran los dolores que tenía mi hijo. Tiene fiebre, tiene vómito a chorro y tiene, no me acuerdo la palabra ahora, un rechazo hacia la luz. Síntomas inconfundibles para un médico. Inconfundibles, sobre todo el dolor de cabeza intensa, que pueden no estar los cuatro juntos. Bien. Solo el dolor de cabeza de mi hijo, que además tenés que entender quién es la persona de la que hablamos. La persona de la que hablamos era una persona sana, una persona de sanidad absoluta, un deportista, en donde un dolor de cabeza no es me duele un poquito la cabeza, era agarrarse la cabeza y decir no puedo más. Desesperante. Es un dolor de cabeza que, pese a lo que el doctor Kapp le inyectó el mismo domingo, le inyectó diclofenac y diazepam. Son analgésicos muy fuertes y el dolor de cabeza no cedía. Gabriela, si te parece oportuno, cuando nosotros pautamos esta charla, dijimos que íbamos a desarrollar parte de lo que pasó con tu hijo. Sí. Y el otro tramo del programa dedicado un poco a lo que hoy es tu lucha, Sí. por llegar a la verdad, que ya la conoces a la verdad, Sí. pero porque la justicia haga justicia con esa verdad, y también para que la muerte de tu hijo no sea solo una estadística, como él lo escribió poquito antes de enfermarse, ¿no? Sí. A mí me gustaría que nos hicieras un raconto en apretados minutos de cómo fueron las cosas, cuándo comenzaron, cuándo se produjo el desenlace y qué es lo que, digamos, ¿ustedes tenían algún vínculo? ¿Era el médico de familia, el doctor Kapp? El doctor Kapp era amigo, lo han visto acá en Pinamar, almorzando con Nicolás. Ustedes son de Villa Gesell. Nosotros somos de Villa Gesell, era amigo de nuestra familia de hace muchos años. No podría decirte que es el médico de cabecera porque mi familia es una familia muy sana, no tuvimos enfermedades. Yo no recuerdo haber estado internada, Nico no estuvo internado, Agustín, que es mi otro hijo, tampoco. ¿Tenés dos hijos? Tengo a tengo, porque lo tengo a Nicolás tenés. y a Agustín. No somos de automedicarnos, la televisión constantemente dice, ante cualquier duda consulte a su médico. El sábado a la noche Nicolás le dolió la cabeza. ¿Sábado de cuándo? El sábado 21 de octubre. Del año pasado. Del 2017. Él empieza esa noche con dolores de cabeza. Él empieza ese día con dolor de cabeza y a la noche toma un Actron y el domingo cuando se levanta continúa con el dolor de cabeza y llamamos al doctor Kapp. Le cuento que el sábado, y le cuento que era raro que Nicolás tenga dolor de cabeza. Y ahí empieza su atención, la cual ya la conté muchas veces y quiero sintetizarla diciendo que él atendió a mi hijo desde el domingo
hasta el martes. Durante todos esos días lo inyectó varias veces, le dio medicamentos orales, no escuchó al paciente. Nicolás le decía, no tendré una ACV. Nicolás terminó uno de los días en una mecedora tirado así, no podía casi ni hablar. ¿Cuál fue el diagnóstico que les dio el doctor Kapp? Primero dijo que era una contractura muscular y cuando luego tuvo los análisis de sangre en la mano, que me gustaría que cualquier médico hable, no yo, cuando vio el análisis de sangre el martes a la mañana, que era indudable cuando después lo vi, ya dijo que era una contractura muscular y una angina, expresando su diagnóstico clínico, una angina de la puta madre. Esos son los diagnósticos que da Kapp. ¿Eso es lo que él leyó en el análisis? Eso es lo que él leyó en el análisis y es importante que las cosas que él hizo el martes a la mañana recién las hizo porque lo obligamos con mi hermana y con el papá de Nicolás. ¿A qué lo obligaron? A hacer todo, porque él decía que que la contractura era muy fuerte, se llamaba síndrome de Arnold-Chiari. La perito infectóloga que habló que nos dio el informe y que ya lo presentamos en la fiscalía, explicó también que si él hubiera creído que era el síndrome de Arnold-Chiari, debería haber hecho prácticas complementarias. El doctor Kapp no hace prácticas complementarias. Esto es el problema. No es que a mi hijo lo atendió así. Sistemáticamente, él atiende a sus pacientes de esta manera. Él medica y no hace estudios complementarios. Él no diagnostica. Él presupone. Ahora, cuando él medica a tu hijo, ¿lo hace con analgésicos? Digamos, ¿cuáles son las drogas? Lo inyecta endovenosa con diazepam, diclofenac, y la última vez, el martes, lo inyecta con penicilina de 1,5 millones pensando que es una angina. Sé que sos abogada y no médica, pero seguramente a partir de esta terrible situación te has interiorizado bastante. ¿Qué suponen esos inyectables? Esos inyectables suponen que cuando él le aplica esto a mi hijo, primero que un médico no puede inyectar de esta manera a un chico de 24 años sin hacerle un estudio complementario. No lo puede hacer, no lo debe hacer. A ver, es lo más sencillo, es el ABC de la medicina. Cuando vos tenés un niño y lo llevas al médico, te dice, esperemos 24 horas a ver qué pasa. ¿La atención de él era domiciliaria? No. ¿Él se desplazó hasta Villa Gesell? En una oportunidad, sí. El día lunes él se desplazó a Villa Gesell, pero el domingo a la noche yo llevé a mi hijo a la Clínica del Bosque. Él atendió a mi hijo el domingo a la noche en la Clínica del Bosque. Él atendió a mi hijo el lunes también en la Clínica del Bosque y en Consultorios del Sol. Él me llevó a un kinesiólogo que el fiscal luego también le notificó el artículo 60. Yo denuncié a Ricardo Kapp. Yo le confié a mi hijo a un médico. Esto no quita la responsabilidad que después la justicia pueda ver en relación a cómo actuó el kinesiólogo que atendió a mi hijo y que lo mandó a respirar al mar. Kapp suponía que estaba contracturado. Sí, Kapp aseguraba, no presumía, aseguraba, no tuvo ninguna duda en asegurar que era una contractura. Por eso que lo envió, lo lleva a un kinesiólogo. Sí, el mismo domingo a la noche que inyecta a mi hijo, llama él a un kinesiólogo de su confianza y le dice que por favor atienda al hijo de una amiga. Y a las 9 de la mañana del lunes nosotros estábamos en Consultorios del Sol con el kinesiólogo y con Kapp, que seguía diciéndome que yo era una exagerada y que no podía creer que mi hijo tuviera un tumor. Yo aclaro que como no soy médica, uno tiene miedo de lo que conoce. Yo conocía que lo peor que podía tener una persona era un tumor en la cabeza. Mi hijo pensaba que podía ser una ACV. Ninguno de los dos le estábamos hablando de un pequeño dolor de cabeza. Nico, además del dolor desesperante, tenía los otros síntomas que mencionaste en el comienzo. Mirá, si él dice que mi hijo tenía una contractura muscular era porque ya se veía una rigidez nucal. Porque una contractura muscular, una contractura en la base del cráneo, como él dice, no es más que esa rigidez de la que podría sospechar una meningitis. ¿Sí?
Si mi hijo tuvo fiebre el día martes, subió a los 38 grados de fiebre. Todavía él ni imaginó esto, pero es peor todavía. Él desoyó comentarios de médicos que yo me entero después de la muerte de mi hijo. ¿Cómo es eso? A ver. Él cruza a un médico, que yo no voy a dar nombres porque no voy a implicar a otras personas porque fueron buenos médicos y porque declararon la verdad. Un médico, cuando él cruza para hacerle la tomografía a mi hijo el martes a la mañana, le dice, ¿pensaste en una meningitis? ¿No será un síndrome meningio? Y él desoyó esto que un médico dijo sin haber visto a mi hijo. Ese comentario del médico, ¿cómo te llega? Yo no voy a decir cómo me llega porque las cosas se escuchan. Lo que voy a decir es que este médico lo declaró. Lo que voy a decir es que no declaró un médico, declararon muchos médicos y todos dijeron la verdad. La denuncia que hicimos con el papá de Nicolás, tal como se lo dije al fiscal, el primer día que le llevé la denuncia, desde el principio hasta el final, está aprobada con declaraciones de personas que yo ni siquiera conocía. Personas que fueron a la fiscalía y que yo conocí su cara el día que declararon. Gabriela, te pido un minuto para hacer una pausa y continuamos. Sí. Gracias.